Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a nuestra reunión virtual, la versión digital del sermón que se presenta cada domingo en nuestra reunión de iglesia. Ya estamos reuniéndonos de forma presencial, pero pues si por alguna razón no pudiste asistir o alguien te compartió la liga de este mensaje, pues muchas gracias por abrirnos la casa de las puertas de tu casa, perdón. Y pues seguimos estudiando el libro de Josué, estamos en el capítulo 24 y esta mañana vamos a ver un tema muy interesante porque lo vemos claramente en la forma en la que Josué confronta a la nación. Y si tú quieres saber qué es lo que una persona cree, simplemente ve lo que hace. Muchas veces tratamos de distraer a la gente con las cosas que decimos y a lo mejor hablamos muchas cosas fácilmente, pero es muy diferente cuando vemos lo que hacemos, cuando vemos las acciones. Si una persona te dice, ay, tengo muchas ganas de verte, pero tú ves claramente que no hace un esfuerzo por hacerlo, pues bueno, entonces creo que es muy lógico concluir que pues, no tiene tantas ganas de verme, ¿verdad? O cuando una persona dice, no, es que a mí me encanta el orden y ves que su vida es un desorden o su recámara es un desorden, bueno, a lo mejor no es tan cierto esto que me estaba diciendo, no, porque lo que yo veo es más fuerte, es más claro que lo que me está diciendo, porque todo lo que hacemos está definido en el fondo por lo que creemos y sale a relucir así. Y con la fe es algo que es aún todavía más notorio, porque podemos decir que tenemos fe, pero lo que hacemos demuestra todo lo contrario. Podemos decir que tenemos fe, podemos decir que Dios va a hacer grandes cosas, podemos decir que confiamos en que Él es nuestro proveedor o decir otro tipo de cosas que tenemos fe, pero que nuestro actuar, nuestra vida demuestra todo lo contrario. Entonces, con esto en mente, acompáñame a Josué, el capítulo 24, y vamos a leer del 15 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en un libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos podemos con toda tranquilidad abrirla, leerla, estudiarla, Señor, aprender un poco más de ti. Esta mañana yo te pido, Señor, que toques nuestro corazón, que podamos ver algo más que
que tú quieres que ajustemos en nuestra vida, Señor, que sigamos aprendiendo del ejemplo que tú nos dejas con Josué, con la nación de Israel, que nos des la fortaleza, Señor, para poderlo aplicar en nuestras vidas y enderezar nuestros caminos, Señor, para glorificarte con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, un poquito de contexto. La semana pasada veíamos que Dios da como un pequeño discurso por medio de Josué. Y él les estaba recordando todo lo que él había hecho y cómo, y veíamos cómo en esta etapa que podemos asemejar un poco a la infancia o la adolescencia de Israel como nación, cómo ellos habían gozado de los beneficios de la bondad de Dios, ¿no? Habían visto cómo derrotaba a los ejércitos, les había dado las tierras, los había sacado de Egipto, y ellos pues no habían hecho mucho, la verdad, más que obedecer. Y las veces que no obedecían, pues sufrían las consecuencias. Si nos vamos hasta la época de Abraham, ¿no? Cada vez que desobedecían, Abraham, Isaac, Jacob y demás, pues les iba medio mal. Pero es esta parte como que tenían que ir aprendiendo quién era Dios, cómo era como papá, cómo los disciplinaba y toda la gracia que les había mostrado. Y también Dios recalcaba el hecho de que todos los enemigos siempre los iban a estar atacando, siempre iba a haber enemigos que iban a estar en contra de ellos, y esto era una forma en la que Dios iba a poder mostrarles a ellos su protección como su Padre, como su Dios. Entonces, este pasaje, desde mi punto de vista, marca como una etapa, o el inicio de una etapa, en donde la nación va a ser probada. Porque ellos ya sabían quién era Dios, ya tenían evidencia suficiente para saber quién era, cómo era. Y ahora, ya instalados, iban a ser probados a ver si era cierto. A ver si todo lo que habían dicho, a ver si todo lo que Dios había hecho iba a ser suficiente para que ellos siguieran a Dios y lo obedecieran. Y es un poco este mismo proceso que pasamos todas las personas en cuanto a la fe. Es el mismo proceso de la fe en nuestras vidas. En donde Dios se muestra, ¿no? Y a nosotros nos toca confesar abiertamente, ¿no? Confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, ¿no? Y una vez que confesamos y escudriñamos nuestro corazón a ver si es cierto lo que creemos, lo tenemos que llevar a la acción. Y vemos estas tres etapas en el pasaje y lo vamos a tratar de conectar con lo que pasa en nuestras vidas. Y mira lo que dice nuevamente el versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como que ya que Dios termina el discurso y Josué les está haciendo notar todo lo que Dios había hecho, como que les pone las cartas sobre la mesa y les dice, a ver, escojan. Ha llegado ese momento en donde tú, como joven adulto, tienes que tomar esa decisión. ¿Vas a seguir a los dioses ajenos o vas a seguir a Dios? ¿No? Y él, pues, como buen líder, pone el ejemplo y dice, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Y esto viene con el entendido, ¿verdad? Que él iba a educar a su familia, iba a educar a su casa a que sirvieran a Jehová, porque esa era la decisión que él tomaba y su responsabilidad era sobre su familia, de encaminarlos en los caminos de Jehová. Y como nación no es suficiente que solamente el líder siga a Dios para que se cumpla el propósito de Dios, ¿no? Por eso los pone a ellos como tribus, como líderes en el reflector. Les dice, a ver, ustedes escojan. O sea, ¿van a servir a los otros dioses o van a servir a Jehová? ¿No? Y de esta forma podemos entender cuál es este paralelismo entre la nación de Israel, una buena similitud con la iglesia como cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo también a nivel individual como creyente. Todo esto nos aplica. Y si vamos al pasaje, vamos a ser confrontados de la misma forma con una decisión en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, primero que nada, ya que los ponen en el reflector, lo primero que tienen que hacer es confesar con su boca, ¿no? Les dice, escojan a Dios o escojan a los dioses de sus padres. Y ellos en el versículo 16 contestan. Entonces el pueblo respondió y dijo,
nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, de entrada declaran su postura, ¿no? Declaran su postura y dicen, no, 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 que esto nunca suceda, que dejemos a Jehová. Nosotros vamos a servir a Jehová. Y también dicen el por qué. Y repasan un poquito el por qué van a creer esto, ¿no? Dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino en donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ah, perfecto. Entonces aquí vemos que básicamente están haciendo lo que Dios les había dicho desde Éxodo, ¿no? Capítulo 10, que le dice que cuando los iba a sacar de Egipto, que les iba a mostrar grandes señales para que le contaran a sus hijos y a sus nietos, y para que todos los que escucharan esto supieran que Él es Jehová. Entonces por eso era tan importante que supieran lo que Dios había dicho y que lo proclamaran, digamos, ¿no? Es importante que cuando ellos hablaran, dijeran, no, 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 o sea, nosotros escogimos a Dios por esto. Escogimos a Dios porque nos sacó de Egipto, porque nos libró todo este tiempo, etcétera, etcétera. Y ellos sabían por qué creían, ¿no? Y ellos creían porque sabían quién era Dios, sabían lo que Él había hecho. Entonces, eh, nosotros como creyentes, por eso hace tanto énfasis la Biblia en que tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero no solo es hablar cosas bonitas, no es solamente hablar la palabra de Dios, va mucho más allá. Por ejemplo, cuando le contamos las maravillas de Dios a nuestros hijos, ellos también se enteran de quién es Dios, de qué cosas ha hecho Dios. Entonces, al enterarte que existe un Dios que hace estas maravillas, tiene un efecto muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque si te pones a pensar, la realidad es que nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo basamos en lo que sabemos, ¿no? O sea, y ponte a pensar, o sea, ¿tú qué sabes? ¿O qué experiencia tienes? Si, si tú tomas un camino para llegar a tu trabajo todos los días y ya sabes cuál es la mejor ruta y dónde no hay baches y dónde puedes evitar un semáforo, un tope que te estorba, y ya te sabes el camino, eso es algo que te da como seguridad, como que ya te la sabes. Y cuando alguien te cambia esto, normalmente nos sentimos como incómodos, como que decimos, no, espérame, yo ya sé esto, y este camino me gusta porque yo ya conozco la ruta. Y hacemos este tipo de cosas en muchos aspectos de nuestra vida. Y, y también en las cosas que hablamos es algo que se refleja mucho, porque hablamos de lo que conocemos. Digo, podemos hablar de muchas cosas y podemos hablar de cosas que no conocemos, pero normalmente hablamos con confianza de las cosas que sí conocemos, ¿no? Porque de esas cosas estamos como más seguros. Por ejemplo, algo que te gusta, algún pasatiempo o algo que te gusta, algún deporte o algo, pues a lo mejor tú lees al respecto, estás bien enterado, conoces las reglas, conoces los jugadores, conoces mucho de ese tema. Entonces, cuando alguien saca el tema, uy, te da mucho gusto y hablas con confianza, hablas con seguridad porque es algo que tú dominas. Pero cuando es algo que tú no dominas, pues como que mejor te quedas callado y nada más eres un espectador. Entonces, si vemos aquí a la nación de Israel, ellos declaran con toda certeza, declaran con confianza, ¿por qué no iban a servir a otros dioses? No, porque no, porque no, nunca tal acontezca, porque Dios nos sacó de aquí, hizo estas grandes señales y nos llevó por el desierto, ¿verdad? Y nos ayudó a conquistar esta tierra. Entonces, ellos estaban confiados de por qué estaban tomando esta decisión y lo declaran abierta y confiadamente. Entonces, básicamente están diciendo, yo voy a servir a Dios porque no existe otro, porque yo ya sé que este es el bueno. Y ahí es donde podemos entrar y preguntarnos a nosotros mismos, o sea, yo puedo decir lo mismo, con la misma confianza, con la misma seguridad, puedo decir, Dios es el Dios de los dioses y no hay otro Dios y lo puedo declarar a los cuatro vientos. A lo mejor no.
A lo mejor no tienes razones suficientes para poderlo decir con confianza. A lo mejor tienes algunas dudas, ¿no? Y muchas veces podemos repetir algunas cosas que dicen otros o repetir palabras bonitas, pero tienes que ponerte a pensar. Esto que estoy diciendo está saliendo desde el fondo de mi corazón, está saliendo de una experiencia personal que yo tengo, de una certeza que yo tengo por cómo conozco a Dios y cómo me llevo con Él. Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Este, pero la realidad es que Dios sabe que muchas veces vamos a hablar por hablar. Vamos a decir cosas, vamos a repetir a lo mejor algo que hemos oído. Y la Biblia nos advierte un poco de esto, de que el corazón es engañoso. Y Josué sabe esto, ¿no? Como viejo lobo mar, sabe que pues muchas veces hablamos por hablar. Entonces, mira lo que dice el versículo 19. Una vez que ellos dicen, no, 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 porque no, o sea, nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios, dice el versículo 18. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dices, órale, pues, o sea, qué rudo líder. O sea, en vez de animarlos y de darles por su lado, les dicen, no, no, ustedes no van a poder. No van a poder porque Dios no va a aguantar sus rebeldías, ¿no? Y sus pecados. Porque Él es Dios santo y celoso. Pero, pero si te pones en la posición de Josué, está como diciéndoles, a ver, o sea, ¿están hablando en serio? O sea, sí saben lo que están diciendo, porque esto va en serio. Y este tipo de pausitas que vemos aquí con Josué aparece muchas veces en la Biblia, como que Dios muchas veces hace esta pausa para ponernos a prueba, para ver si lo que estamos diciendo es en serio. Un ejemplo muy, muy típico es el que encontramos en el libro de Ruth. Ruth era, bueno, en el libro de Ruth empieza con la historia de un señor que se llama Elimelech y está casado con Noemí. Y por alguna razón salen de Belén y se van a Moab, ¿no? Buscando mejores oportunidades o que les vaya un poco mejor. Y resulta que se muere este señor Elimelech y Noemí se queda viuda. Pero además tiene dos hijos y sus dos hijos también se mueren. Y los dos estaban casados y esta Noemí tenía a dos nueras. Una era Orfa y la otra era Ruth. Y ya que se mueren todos, pues dice, bueno, pues me voy a regresar, ¿no? Me voy a regresar a mi tierra porque pues aquí ya no tengo nada, ya no hay chamba y pues mejor me regreso, ¿no? Entonces el versículo 8 del libro de Ruth, del capítulo 1, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia como la ha hecho con los muertos y conmigo. No os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es interesante que dice que las dos le dicen a Noemí, no hombre, ¿cómo crees? Nosotras dos vamos a ir contigo y vamos a ir a tu pueblo. Pero Noemí les dice, oigan, pero pues conmigo ya no van a tener nada, no es como que voy a tener hijos. Y aunque tuviera hijos, ni modo que me esperen hasta que crezcan para que se vuelvan a casar, ¿no? Entonces, eh, les acaba diciendo, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces es interesantísimo, es muy interesante como las dos dicen, no, 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 nosotros vamos a ir contigo. Es decir, las dos hablaron, pero Ruth, Noemí les vuelve a decir, no, 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 váyanse a su tierra. O sea, no lo han pensado bien. Las hace como pausar para ver si es cierto, para ver si van a confirmar lo que le acaban de decir. Y Orfa habló, pero no lo cumplió. Dice, besó a su suegra y se fue a su tierra. Pero Ruth habló y después confirmó que escoge a Dios. Tu Dios será mi Dios, ¿no? Escoge al Dios de Noemí y la sigue.
Y esto es algo que también vemos muchas veces en los evangelios. Jesús era algo que hacía siempre. Cuando alguien quería o mostraba algún tipo de interés para seguirle, como que él los frenaba, ¿no? Le decía, no, no, a ver, espérate, esto es en serio. O sea, no sabes, no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como Mateo 6:24, que dice, después de que le está hablando de las riquezas y de todo lo que tienen que sufrir por seguir a Jesús, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿No? Jesús se la pasaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque él quería dejar claro que no iba a ser fácil. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Muchas veces vendemos el evangelio como si fuera algo muy fácil y la verdad es que no. Mira las mismas palabras de Cristo en Lucas capítulo 14, versículo 33. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dices, ay, qué barbaridad. No, qué barbaridad, porque, o sea, no sé, yo siento que muchas veces decimos las cosas muy diferente a como Jesús hablaba. O sea, él decía las cosas tal cual. O sea, si tú no puedes renunciar a todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque lo que él quería es que no fuera algo de dientes para afuera. Él quería que de corazón lo siguieran y era una forma de filtrar a la gente que solamente estaba ahí para recibir los beneficios de Cristo, ¿no? De comida o de milagros o de cosas así y que lo quisieran seguir de corazón. Y la realidad es que ese tipo de palabras aplican hasta la fecha. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios nos va a probar con lo que decimos. Va a ver si es en serio lo que estamos diciendo o no. Y por eso llegamos al segundo punto, que debemos de creer con el corazón lo que decimos. No es solamente decirlo, sino creerlo de a de veras. El versículo 21, bueno, cuando después de que Josué les dice que no iban a poder, les advierte, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien, como advirtiéndoles, ellos están diciendo que lo van a seguir, pero si dicen que lo van a seguir y lo dejan, les va a ir mal. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces, o sea, vuelven a confirmar este compromiso. Pero, o sea, como les he dicho ya varias veces, no, hablar es fácil, pero para poder hacer un compromiso, para confirmar lo que estamos diciendo, debemos de entender qué es lo que está adentro de nosotros. Debemos de tomar una pausa, porque solamente Dios sabe lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y otro ejemplo muy típico de decir algo y hacer otra cosa, lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 34. Dios está hablando con los fariseos, ¿no? Y les está, o sea, está confrontándolos y dice del 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, esto me suena como una advertencia fuerte a las palabras que salen de nuestra boca, ¿no? Y vemos a un Jesús sorprendido o asombrado de que él, conociendo el corazón de ellos, sabiendo que eran malos, pudieran hablar buenas cosas siendo malos, ¿no? Porque tenemos que entender que las palabras tienen un peso. Dice que vamos a dar cuenta de todo lo que decimos. Entonces, cuando hacemos un compromiso con Dios, debemos de asegurarnos de que lo que estamos diciendo lo estamos, o sea, haciendo de corazón. Porque si dices algo, Dios te va a probar a ver si es cierto, ¿no? Entonces, si tú lo confirmas, asegúrate de que has escudriñado tu corazón. O sea, a ver si es en serio
que lo has puesto a pensar y que delante de Dios estás haciendo este compromiso. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. La misma Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber que lo que estamos diciendo lo decimos en serio o que en realidad queremos hacer esto que nos estamos comprometiendo? Y en ese mismo pasaje del corazón engañoso es Jeremías capítulo 17. Acompáñame al versículo 7. Porque aquí está la clave de qué es lo que tenemos que hacer para poder hablar confiadamente delante de Dios. Dice el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Okay? Vean lo que dice primero, confiar en Dios. El que confía en Dios es como un árbol que está junto a una corriente de agua que siempre está verde y siempre está dando fruto. Versículo siguiente dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vean este contraste, confiar en Jehová, ¿no? O confiar en nuestro corazón. Dice que el corazón es perverso, es engañoso, ¿no? Y el que confía en Jehová será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y además dice que nos va a dar conforme a nuestro camino y según el fruto de nuestras obras. Entonces, aquí es donde tienes que decir, ok, entonces, ¿en quién estoy confiando? Si yo tengo que escoger un camino correcto, ¿en quién voy a confiar? ¿En mi propio corazón, en mi propia prudencia o en Dios y en sus caminos? ¿No? Porque si vamos a recibir conforme al camino, ¿sabes qué? Pues mejor escojo el camino que Dios me está diciendo. Pongo mi confianza en Él. Porque tengo que entender que no depende de mí. O sea, yo no puedo hacer nada que sea correcto o bueno como tal. Solamente puedo hacer algo bueno o correcto si escojo los caminos de Dios, si confío en Él, si le hago caso a Él. Entonces, a veces es difícil hacer estos compromisos porque dices, bueno, pero ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que puedo hacer esto? Ah, perfecto. Pues confía en Él, descansa en Él, porque por eso nos dejó toda esta guía por medio de su palabra para que sepamos qué hacer y pongamos nuestra confianza en Él. Entonces, hablando del el camino, vamos a decir, de la vida, ¿no? En donde delante de Dios estamos mal y estamos buscando la justicia. Romanos, capítulo 10, es increíblemente claro en esto. Porque cuando está hablando de que el hombre busca la forma de llegar a Dios, pues es algo imposible. Y la justificación delante de Dios es solamente por medio de Jesucristo. Y Romanos 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti esté la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, es impresionante cómo está junto. Dice que si confesares con tu boca, ¿no? Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y son las dos cosas. No solamente es decir que crees en el Señor, sino que y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación, que es el camino más importante para lo que estamos en esta vida, para ver si vamos a decidir el camino correcto o no, que el único camino es Cristo, la salvación es por creer en Jesucristo, creer que Dios le levantó de los muertos y tenemos que confesarlo con nuestra boca. Y luego explica, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, la justicia aplica a nosotros si creemos en nuestro corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando confesamos esto es que abrimos la puerta de la salvación a nosotros y a otros. Por eso dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Es padrísimo cómo conecta lo que decimos con lo que tenemos en el corazón. Y la única forma de no tener duda, de no creer en nuestro corazón engañoso, es poner nuestra confianza en Él. No, porque antes de hablar, antes de hacer un compromiso, tenemos que probar nuestro corazón. A ver si en verdad estamos creyendo lo que estamos diciendo. ¿Ok? Por eso cuando hablamos en voz alta la gente oye. Y cuando hablamos, entonces ya hay testigos, como dice el pasaje de esta mañana, que yo creo que por eso muchas veces no nos gusta hablar, ¿no? Porque cuando hablamos creamos un compromiso. Cuando hablamos y decimos que somos cristianos o que creemos en Cristo y que esto es lo correcto y demás, también creamos una expectativa en la gente que nos escucha. Y decimos, chin, ¿para qué abrí la boca? Ahora voy a tener que portarme bien, o ahora voy a tener que demostrar que tengo fe en esto, ¿no? Entonces cuando hablamos sacamos lo que tenemos dentro. Muchas veces o sea, la única forma de que la gente sepa lo que yo creo es pues lo tengo que hablar, lo tengo que declarar. Y si no tengo esa confianza, si no es algo que creo de corazón, pues por eso muchas veces no lo hablamos. Por eso tenemos que hablar lo que Dios ha hecho. Y para poder hablar tenemos que estar seguros de que creemos en Él, que nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, una vez que la nación de Israel declara estas cosas, mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 24 de Josué. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. O sea, que conste que ya dijeron. Y en el 27 dice Josué nuevamente: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. O sea, porque cuando hablas hay testigos, ¿no? Y dicen, bueno, estas piedras son testigos. Ellos mismos eran testigos y sobre todas las cosas Dios, que ya los había escuchado. Entonces, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, pues es delante de Dios. Y Dios sabe todo esto, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando nosotros decidimos elegirlo a Él, ¿verdad? Él está poniendo atención y cuando hacemos un compromiso, no es con los demás. No es para pantallar a alguien más, sino es algo con Dios. Y lo tremendo que dice aquí es que estos testigos son para que no le mientan a Dios. Entonces, cuando hacemos un compromiso, cuando decimos las cosas, aunque lo estemos haciendo de dientes para afuera, o sea, tenemos que ser conscientes de que si decimos algo y no lo hacemos, le estamos mintiendo a Dios. Por eso es bien delicado este asunto de hablar lo que en realidad creemos, porque no se debe de quedar ahí, sino que además tiene que venir respaldado por las acciones. Una vez que declaran esto, una vez que lo confirma la nación de Israel, mira lo que dice el versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y nuevamente el pueblo confirma, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces, ok, ¿seguro? ¿Seguro ya lo escogiste? Perfecto. Entonces ahora que se note, que se vea la acción. Quita los dioses, deshazte de ellos, quita toda relación que tengas con otras naciones. Aléjate de todo lo que te pueda alejar de Dios, porque si no, te va a ir mal, porque si no, no se va a cumplir el propósito que Dios tenía para ellos como nación. O sea, ellos eran el pueblo de Dios. No podían ser el pueblo de Dios y seguir a los Baales, ¿no? A estos dioses falsos. Si eran el pueblo de Dios, tenían que seguir a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nosotros como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, tenemos que entender lo que significa este compromiso. Muchas veces simplemente malbaratamos la salvación diciendo es que es para irnos al cielo, y amén y gloria a Dios que nos vamos a ir al cielo los que creemos en Jesucristo. Pero no solamente se trata de eso. Cuando tú haces un compromiso con Dios, cuando tú entiendes lo que Él ha hecho por ti, ¿no? Entiendes entonces que ahora eres templo del Espíritu Santo. O sea, eres para Él, vives para Él. Acompáñame a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1.
Versículo 16. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces es importante que no es solamente profesar que conocemos a Dios, sino que tiene que venir respaldado por nuestros hechos. O sea, le está diciendo, sálganse de las naciones ajenas, ¿no? No toques las cosas inmundas, no se mezclen con estas naciones, deshazte de los ídolos. Está llamándolos a la acción. No es solamente lo que decimos, ¿no? Y una vez que declaran estas cosas con Josué, dice que hacen un pacto delante de Dios. Y ellos dicen, sí, claro que sí, nosotros vamos a servir a Jehová, vamos a escuchar su voz y vamos a obedecer su voz, porque ellos entendían que Dios era el Dios del universo y que era el amo de ellos, que era el padre de ellos, que era el Dios todopoderoso. Por lo tanto, ellos lo iban a servir. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, debe de ser el mismo sentir. O sea, si Él es mi Señor, yo existo para Él. Yo existo para servirle, para escuchar su voz y para obedecerlo. Yo soy el buen pastor, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz o sea, y yo las conozco y ellas me siguen. Le hacemos caso, lo obedecemos porque Él es nuestro Señor. O sea, no puedes decir que Jesucristo es tu Salvador y que tú hagas lo que tú quieras, porque entonces no es cierto, porque no es tu Señor. O sea, no estás entendiendo quién es Él. Estás ahí por conveniencia. Profesas conocer de Dios o a Dios, pero con los hechos lo niegas. Y si tú niegas a Dios con tus hechos, o sea, estás siendo rebelde, estás siendo abominable y estás siendo reprobado porque no estás haciendo lo que Él te dice que hagas. Juan 15 me encanta porque es Jesucristo hablando y es un versículo que siempre usamos para hablar del amor de Cristo, ¿no? Que ninguno tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese es el gran ejemplo del amor de Cristo, que Él puso su vida por nosotros. Y amén y gloria a Dios por esto. Pero sigue diciendo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O sea, la forma en la que nosotros le demostramos a Dios que lo amamos es si lo obedecemos. Y ese es el fruto que Dios quiere. El fruto es la obediencia, ¿no? Y entonces te pones a pensar. O sea, yo hablo conforme a lo que Dios dice, yo hablo las palabras de gracia y hablo puras palabras bonitas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo. Pero de la misma forma, hago y vivo lo que Dios me dice porque creo en Él. Y debe ser un estilo de vida. Cuando Él dice que Él es la vida y nosotros los pámpanos, está hablando de que tenemos que permanecer en Él. ¿Por qué? Porque separados de Él no podemos hacer nada. Pues separados de Él estamos muertos. Pero cuando estamos en Él, dice que el que está en Él lleva mucho fruto. O sea, el fruto es la evidencia de que esto es cierto. No, el fruto es la evidencia de que estás pegado en Él, de que estás pegado a la vid, de que permaneces en Él. Y por eso también cuando habla del fruto del Espíritu, es algo que se debe de notar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu. O sea, una rama que está pegada a la vid y no tiene fruto, no tiene el fruto del Espíritu, no tiene fruto de buenas obras, no tiene fruto de buenas palabras, no tiene fruto de otras vidas entregadas a Jesucristo, pues entonces se me hace que es puro bla bla y muy poca acción. Por eso he repetido todos estos meses que lo que hace la nación de Israel es un cuadro tan claro de nosotros como creyentes y de nosotros como parte de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Israel, ¿no? Como la nación, para que realmente fuera el pueblo de Dios, o sea, todo el pueblo tenía que estar obedeciendo lo que Dios decía. No tenían que escuchar la voz de Dios, que normalmente en el Antiguo Testamento la voz de Dios se escuchaba por medio del profeta.
¿no? Además tenían la ley para saber qué obedecer y cómo deben de ser y cómo deben de comportarse, ¿no? Y lo que Dios les decía, por la guía específica que Dios les daba en diferentes circunstancias, se las daba por medio de los profetas, ¿no? Y eso se parece mucho a la voz de Dios. Entonces tenían la ley, tenían la voz y estaba la nación completa como el pueblo de Dios. De igual forma la iglesia. Somos un cuerpo, ¿no? Y tenemos muchas funciones y una de estas funciones pues a lo mejor es el pastor, ¿no? Que se encarga de llevar a las ovejas a que se alimenten, ¿no? A estos pastos verdes. Por eso hacemos tanto énfasis en la Biblia, porque por medio de la palabra de Dios tenemos esa revelación especial de Dios para nuestras vidas y sabemos por medio de ella qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de ser, etcétera, etcétera. Pero Cristo es nuestra cabeza. Y para que la iglesia cumpla su propósito, todos debemos de estar conectados con Dios, ¿no? Debemos de estar conectados con Dios y conectados entre nosotros. No es suficiente que solamente algunos estén bien con Dios, ¿no? Por eso esa exhortación de Dios muchas veces viene de la palabra de Dios, muchas veces viene por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces viene por medio de alguien más en la iglesia, ¿no? Un jalón de orejas por aquí, un jalón de orejas por allá. Y eso nos corresponde a nosotros, escoger. Si es Jesús, bueno, perfecto, entonces Él es el Señor, excelente. Si tú crees esto, tu fe va a ser probada, ¿no? Para que la lleves a la acción, a ver si es cierto que crees. Y tenemos que descansar en que Dios nos ha dejado estas tres herramientas espectaculares para poder hacer su voluntad y poder cumplir su propósito, que es la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia, no los hermanos unos a otros. Pero para que esto sea una realidad, ¿no? Como individuos también aprendemos de la nación de Israel. Porque como creyentes, a cada uno de nosotros también nos toca nuestra parte. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, ¿no? Y también estamos batallando con la carne. Así como nosotros escuchamos al Espíritu Santo, ¿no? Cuando nos habla, cuando nos da convicción, cuando nos redarguye, la nación de Israel tenía que escuchar al profeta, que los regañaba, que les decía que iban por mal camino, muchas veces pues, les explicaba los problemas que estaban pasando y por qué estaban pasando, y siempre estaban batallando con la rebeldía del pueblo, que esto se asemeja mucho a nuestra carne, ¿no? Entonces tenemos que pensar, si la nación de Israel daba algunos permisos, ¿no? Se empezaban a juntar con las naciones aledañas, si empezaban a adorar a dioses ajenos, siempre les iba mal. De la misma forma que si nosotros alimentamos la carne, nos damos esos permisitos, si sembramos para la carne, segamos corrupción. Es un principio bíblico. Si estamos teniendo malas conversaciones, si no ponemos atención a las cosas que hablamos, a las cosas que vemos, pues estamos alimentando la carne. Por eso la Biblia nos dice que estas cosas ni aún se mencionen, ¿no? Porque cuando estás hablando esas cosas se te empiezan a meter ideas. Y como individuos tenemos que entender que somos el templo de Dios. O sea, todo lo que soy, todo lo que hago es por Él y para Él. Y todo mi enfoque debe ser en edificar el cuerpo, edificar a los hermanos, en ser testigos unos de otros de lo que Dios ha hecho, de ayudarnos a la unidad para poder juntos cumplir el propósito de Dios. Entonces, por eso a mí me encanta el Antiguo Testamento como es un ciclo que se va repitiendo para que nosotros, ahora sí que no tengamos pretexto, podamos entender perfectamente qué esperar y podamos entender qué es lo que va a pasar si hacemos esto, qué es lo que va a pasar si no hacemos esto y aprendamos. Y cuando aprendamos de la nación de Israel, todas las lecciones que ellos hicieron, vamos a poder vivir mejor, porque ya hay camino recorrido. Nos han facilitado el tema porque pues ya sabemos, ¿no? Ya no sabemos la historia, ya sabemos qué va a pasar. Y si lo logramos ver en nuestra vida, con la ayuda de Dios, podemos decir, ok, entonces voy a dejar de hacer esto. Voy a sembrar más en lo espiritual para poder cegar también en lo espiritual. Entonces, como iglesia, siento que no es casualidad que estemos llegando al final del año, ¿no? Estudiando Josué, que estemos acabando Josué, y que antes de eso hayamos estudiado Juan. Porque
como iglesia, no solo a nivel mundial, sino nuestra iglesia aquí en La Paz, hemos pasado una especie de desierto, ¿no? Con todas las pruebas que hemos pasado con la pandemia, con los milagros que hemos visto, eh, y hemos pasado muchas cosas. Pero hemos hablado también de lo que es el amor de Dios, ¿no? Regresar a lo más básico, el amor de Dios. Y cómo Juan nos explica que esto es lo que nos debe diferenciar. O sea, la gente tiene que saber que somos seguidores de Cristo porque nuestro amor entre nosotros es tan notorio y tan distinto que la gente va a saber que somos seguidores de Jesús. También como iglesia hemos trabajado mucho en el amor entre nosotros, ¿no? En la amistad, en conocernos unos a otros, en conocer más a Jesús y entender qué es lo que debemos de ser, ¿no? Por Él y para Él. Entonces, en todo este año y medio, casi 2 años que vamos a cumplir, Dios ha sido fiel, ¿no? Y nos ha traído hasta aquí con muchísima gracia, con muchísima paciencia. Y también siento que como iglesia hemos llegado al punto en donde debemos de tomar una decisión, ¿no? Una decisión que comienza con las decisiones individuales de cada uno de nosotros. O sea, porque ¿qué sigue? No, si les enseño un poquito el panorama, eh, con el siguiente domingo vamos a ver ¿cómo se dice? Como un domingo de visión. ¿Qué es lo que sigue para el 2022? El domingo 19 vamos a tener un especial navideño y después vamos a tener 2 semanas de vacaciones, ¿no? Una pequeña pausa que debemos de anticipar que van a haber pruebas. Vamos a ser probados a ver si es cierto con las decisiones que queramos tomar para el año que entra, a ver si es cierto que lo vamos a hacer, ¿ok? Y el año que entra, el 2022, si Dios nos lo permite, vamos a empezar con Tesalonicenses. Vamos a ver la iglesia modelo y qué es lo que debemos de ajustar, ¿no? Si queremos llegar a ser así, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy emocionado por esto, yo estoy muy emocionado por ver lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Entonces, esta mañana tú te tienes que preguntar, ok, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy? O sea, a lo mejor me puedes decir, no, yo no, todavía no soy parte de la familia de Dios. Está bien, perfecto. Tienes que entender que el propósito de Dios comienza con la salvación. O sea, por eso Dios nos manda a que hablemos de Jesucristo, que hablemos de lo que Jesús hizo, que entregó su vida por nosotros para poder limpiarnos del pecado, para poder reconciliarnos con Dios, porque por culpa del pecado estamos separados de Dios eternamente. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso mandó a su Hijo para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Por eso confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos. Y eso es lo que necesitas para ser salvo. Entonces, si tú eres salvo, tú entonces sí eres parte de la familia de Dios. Entonces, tienes que estar listo para escoger. A ver, yo voy a escoger servir a Dios. Voy a escoger escuchar su voz y obedecerlo. Entonces, para que esto sea una realidad, tienes que escudriñar tu corazón y decir, a ver, espérame, ¿qué es lo que en realidad creo? Porque las cosas ya están sobre la mesa para que nosotros decidamos el día de hoy. Entonces, de esto se trata la fe. ¿Qué es lo que yo creo? O sea, no es solamente lo que decimos, no es solamente, pues a lo mejor llegar el domingo, no es solamente portarte bien. O sea, lo que tú crees, en donde tienes depositada tu fe, o sea, lo tienes que confirmar, ¿no? Y lo tienes que respaldar con acciones. ¿Por qué? Para que lo puedas declarar a todo pulmón, con seguridad, porque estás perfectamente seguro de quién es Jesucristo, en quién has creído, de quién es Dios, y lo puedes decir con toda confianza. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios, porque yo sé qué ha hecho conmigo, porque yo sé qué ha hecho en la vida de todas estas personas que vienen en la Biblia. Por lo tanto, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ahora sí, confesamos con nuestra boca, declaramos lo que creemos, porque sabemos lo que está en nuestro corazón, ¿no? Sabemos que hemos confiado en Él y lo que sigue es entonces llevarlo a la acción. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tomar estas pequeñas pausas. Nos frena, Señor, para que no sea algo religioso, para que no sea algo de dientes para afuera, para que no nos acostumbremos simplemente a hablar, sino poder frenar
pues de vez en cuando, Señor, y ponernos delante de ti y decir, no, no, o sea, sí, efectivamente yo creo en ti, Señor. Y quiero que mi vida te refleje a ti, quiero que mis palabras te reflejen a ti, Señor. Quiero que como iglesia, Señor, esta sea la decisión que tomemos, servirte a ti, escuchar tu voz, Señor, y obedecerte, Señor, para que podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos a la próxima.